Imagina tenerlo todo. Dinero, una familia perfecta y el respeto de una nación entera. Pero ahora, imagina que en menos de 24 horas, el universo decide que vas a perderlo todo. No por un error tuyo, sino por una apuesta en el cielo. Esta es la historia de Job. El hombre que fue el campo de batalla entre Dios y el caos. Muchos creen que esta es una historia sobre la paciencia, pero están equivocados. Es una historia sobre el silencio y sobre lo que pasa cuando el destino te quita hasta la piel. Si alguna vez te has preguntado por qué le pasan cosas malas a la gente buena, quédate. Porque la respuesta que recibió Job no es la que esperas. En las tierras de Uz, Job era una leyenda viviente. No solo por sus 7,000 ovejas o sus 3,000 camellos. Lo era por su integridad. Era un hombre recto, el mejor de nosotros. Pero su éxito despertó una pregunta en las sombras. ¿Es su fe real o es solo el resultado de su chequera llena? Job vivía protegiendo a su familia, ofreciendo sacrificios cada mañana por si sus hijos habían fallado en su corazón. Su vida era un muro impenetrable de bendiciones. Pero entonces, el escenario cambió. En las cortes celestiales, Satanás lanzó un reto. Quítale la protección y verás cómo te maldice en tu propia cara. El trato se cerró. Las murallas cayeron. Y en un abrir y cerrar de ojos, el hombre más grande del Oriente se convirtió en el más miserable. El desastre no avisó. Llegó en oleadas. Primero, los invasores se llevaron el ganado. Un superviviente corre para avisar a Job, pero mientras habla, llega otro. El fuego del cielo quemó a los pastores, pero no termina ahí. Un tercer mensajero grita que los camellos han desaparecido. ¿Puedes sentir la presión? 3 golpes seguidos. Pero el cuarto es el que rompe el alma. Sus 10 hijos estaban celebrando cuando un viento huracanado golpeó la casa. No hubo sobrevivientes. Ninguno. Job se levantó. Rasgó su túnica. Se afeitó la cabeza. El mundo esperaba una maldición, una queja o un grito de odio. Pero él se postra y dice: Desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás volvió con un argumento más cínico. Un hombre dará todo por su propia vida. Toca su carne y sus huesos y verás cómo te maldice. Y así fue. Job fue afligido con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Su propia esposa, rota por el dolor, le dio el consejo más amargo. Todavía mantienes tu integridad. Maldice a Dios y muere. Pero Job respondió con una sabiduría eterna. ¿Aceptaremos lo bueno de Dios y no lo malo? Se sentó entre las cenizas, solo y sufriendo. Entonces llegaron sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Durante 7 días guardaron silencio, porque vieron que su sufrimiento era demasiado grande para las palabras. Sin embargo, cuando el silencio se rompió, no trajeron consuelo, sino juicio. Empezaron a señalarlo. Elifaz decía que los inocentes siempre prosperan. Por lo tanto, el sufrimiento de Job sugería un pecado oculto. Bildad le decía que si fuera recto, Dios ya lo habría restaurado. Zofar le pedía que se arrepintiera de su supuesta maldad, pero Job sabía su verdad. Mi corazón es puro. Job estaba atrapado entre un Dios que parecía su enemigo y una fe que le decía que Dios era su única esperanza. Gritó al cielo buscando respuestas, deseando incluso que el día de su nacimiento desapareciera. Pero en medio de su angustia, lanzó un grito de fe. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Y entonces, cuando el debate humano llegó a su límite, se formó una poderosa tormenta. Nubes oscuras y relámpagos rodearon a Job. El Señor habló desde el torbellino. No dio explicaciones, dio una lección de soberanía. Dios le preguntó: ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Puedes tú guiar las constelaciones o dar fuerza al caballo de batalla? Le mostró al Behemoth y al Leviatán, criaturas que ningún hombre puede domar. El mensaje era claro. Si no puedes entender los misterios de la naturaleza que ves, ¿cómo pretendes entender los planes del Dios que no ves? Job,
humillado y asombrado, se tapó la boca. Mis oídos habían oído de ti, dijo, pero ahora mis ojos te ven. Se arrepintió en polvo y ceniza. Dios, indignado con los amigos de Job por no hablar la verdad, les ordenó pedirle a Job que orara por ellos. Y ocurrió algo asombroso. Mientras Job oraba por quienes lo juzgaron, su propia restauración comenzó. El Señor le devolvió el doble de todo lo que perdió: 14,000 ovejas, 6,000 camellos y una nueva familia con las hijas más hermosas de la tierra. Job vivió 140 años más, viendo a sus descendientes hasta la 4ª generación. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento no siempre es un castigo. A veces es el escenario para una revelación mayor. Así que, si hoy estás en tus cenizas, no te apresures a maldecir. Quizás tu torbellino no viene a destruirte, sino a presentarte al Dios que todo lo sostiene, porque al final, la fe no se trata de entender el plan, sino de conocer al arquitecto. Recuerda, el mismo Dios que permitió la prueba es el que tiene el poder de restaurar tu vida al doble.